Good morning, everybody. Welcome to our bilingual service. Buenos días a todos, que bienvenidos a nuestra culto bilingüe. Okay, el tiempo, bueno, ayer está mal. Perdón. The time was, the weather was not so desirable. El tiempo no estaba tan agradable ayer, But we are here today and we are safe, thanks to God. pero hoy día estamos aquí y estamos a salvo y otra vez quedando juntos. So before we start our service, here we received these greetings from Ken and Becky from USA. Antes de comenzar nuestro culto, hemos recibido saludos de Ken, Ken y Becky Holderman yeah, so en los Estados Unidos. they had been working here as a pastor for some years. Ellos estaban trabajando en esta iglesia durante muchos años. So in Spanish, she will read. Vale, pones en las tarjetas a la Iglesia Evangélica Bautista de Puerto de la Cruz. Y este está en español, pero ellos ponen buenos recuerdos de nuestro tiempo junto en Tenerife, que Dios les bendiga en el año nuevo con más de su presencia. En el amor de Cristo, Ken y Becky Holderman. So in English, with grace, we remember our time here together with you in Tenerife. That God will bless you in this year, in this new year, with His presence, with the love of Christ. Ken y Becky. Okay? So, we are going to start our service by singing our hymn as a deer. Vamos a comenzar este mañana nuestro culto cantando el himno como el siervo brama. The lyrics based on the Psalm 42, it says, "As the deer pants water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you." La letra de este himno se basa en el Salmo 42 que dice: Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. That is why we are here today. Y por eso estamos aquí hoy. With this spiritual thirst, let us stand up and sing this hymn. Y con este ser espiritual nos ponemos de pie para cantar este himno. Thank
17th December at 16:30, we have a Spanish Bible study here. Tenemos unos anuncios de la iglesia estos días, en estas semanas. Este miércoles que viene a las 4:30, que sería el 17 de diciembre, tenemos nuestro estudio bíblico en español aquí en la iglesia. And El miércoles es 10. ¿eh? El miércoles es 10. Entonces, es el 17. Entonces el siguiente. Sí, este siguiente, que viene. I said the next is Entonces, miércoles 10. anyhow, 17th December, 16:30. Sería el 17 y miércoles que viene, este miércoles. Yeah. Gracias. And then next Saturday 20th December at 18:30, there's a concert of Christmas in La Matanza, not here, in La Matanza, with the choir Unido de Tenerife. Vale, el sábado que viene, el 20, a las 6:30 de la tarde, hay un concierto de Navidad del Coro Unido de Tenerife y está en La Matanza, si están interesadas en ver el coro. Y on the Christmas Day, 25th December, we can see at 11:30 we have a service for Christmas. Y el día de Navidad, el 25, como pones aquí en la iglesia a las 11:30 tenemos un culto especial, claro, que es Navidad. And 27th December, we have another special for Christmas. 27th December, 19th, at 19th, 19 o'clock, sorry. We have a special program for Christmas here. Y 2 días después de Navidad, el 27, aquí tenemos nuestra especial, un evento especial a las 7, es un programa. Y como el domingo pasado, recordar que hay invitaciones pequeñas que pueden llevar y dar si quieren invitar, como es algo que queremos compartir el Evangelio, que pueden dar a tus amigos, familia, vecinos, gente que conoce que venga a escuchar la palabra. Anyway, later Dailis will especially talk about this special program, okay? Y luego Dailis va a hablar de este programa especial el 27. So, now let us stand up to sing our second hymn, which is Be Thou Thy Vision. Vale, ahora tenemos nuestra segunda canción, himno, que es Sé tú mi visión. It's the oldest hymn, rooted on 6th century, which is still circulated in the world. So the author of these lyrics was an Irish poet who became blind. That's why he started, Be Thou my vision. So God is our ultimate vision, wealth and comfort. Un poco de información en cuanto a este himno. Es el himno más antiguo con raíces en el siglo VI, que aún circula por el mundo, que muchos conocen esta canción, Sé tú mi visión. El autor de la letra fue un poeta irlandés que se quedó ciego y por eso comenzó, como dice la letra, Sé mi visión, Dios en nuestra visión, riqueza y consuelo supremo. Let us stand up to sing this as our prayer. Vamos a ponernos de pie para cantar este himno.
favor, please take a seat. So, David and Ephraim were in the conference of a Bible group. So let's listen to their testimony now. Ahora tenemos nuestro hermano en Cristo, David y Efraín, que asistieron a una conferencia hace muy poco de un grupo bíblico que vamos a escuchar sus testimonios de esta conferencia. Hola, buenos días. Como he estado fuera, siento que me han quitado una semana de tiempo y mi mente está todavía en la semana pasada, lo siento. El amor cubre multitud de pecados. Él ha cubrido los míos hoy. Because we have been away, I feel like 1 week have been taken away from me, so my mind is still set in last week. La semana pasada estuvimos en la conferencia, como ha dicho Shimei, de grupos bíblicos graduados, que forma parte del movimiento que hay en España, que es para las iglesias y por la iglesia, de grupos bíblicos, y recoge las edades de institutos, grupos bíblicos estudiantiles, las edades universitarias, grupos bíblicos universitarios. Si recuerdan, el hermano Jorge estuvo hace unas semanas predicando aquí y lo presentó, y grupos bíblicos graduados. Pues cada 5 años los 3 grupos se reúnen en un solo lugar, y la semana pasada fuimos 700 hermanos adorando a Dios, creciendo y bendiciendo la iglesia. Last week I was in a conference along with Ephraim, and it's part of the movement that we have in our country called biblical groups, and it works with 3 different seasons of life. Biblical groups in high school, biblical groups in university, as we had our brother Jorge 3 weeks ago sharing the word here, and he worked with the university groups, and graduated biblical groups. So every 5 years they all come together in the same place, and last week we were 700 people praising God and blessing the church in Spain. So it was a really good blessing. Y quería compartir una pequeña reflexión que está en Hebreos 11. Las 3 exposiciones bíblicas fueron sobre Hebreos 10, 11 y 12, y en Hebreos 11 me gustó mucho la reflexión, pero una de las ideas principales que la expositora nos quiso dejar estaba en Hebreos y nos quiere transmitir. Sabemos que todo el capítulo de Hebreos 11 va sobre testimonios de fe, personas que pusieron su fe en Dios y por esa fe lograron cosas que no hubieran logrado, ¿no? Siguiendo su lógica humana. We know that in Hebrews 11 we are narrated stories of people that place their faith in God, and their faith moved them to achieve things, extraordinary things that otherwise they wouldn't be able to achieve. But because they placed their faith in God, they were moved towards that. And Hebrews 11 finished with the following. Y Hebreos 11 del 39 al 40 termina así: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. These were all commended for their faith, yet none of them received what they had been promised. God had planned something better for us, so that only together with us will they be made perfect. Sabemos que la Biblia narra la historia de Dios y el amor de Dios por su pueblo, consumado en el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. We know that the Bible narrates one story, and it's the story of the relationship of God with His people, which was consummated by the birth, death, and resurrection of Jesus Christ. Our faith placed in God is what links us
to the people of God and to our relationship with Him. Nuestra fe es nuestro vínculo personal con Dios y con su pueblo, porque sabemos que nuestro Dios no es un Dios distante, lejos de nosotros, sino que Dios es el Dios de su pueblo. We know that through the Bible, God revealed Himself as the God of His people. He's not alienated, but He worked and walked together with His people. That's why the author of Hebrew, when he narrates all the stories of the people that placed their faith in God, he finishes the story with us, what their testimonies meant to us. In the same way that the testimony of what God did in their life moved them forward in their relationship with God, their testimony and their life work as an evidence for us to move our relationship forward with God. El autor termina la historia de Hebreos diciendo cómo el testimonio de Dios en sus vidas movió su relación hacia adelante con Dios en esas personas, y de la misma forma que esas personas por fe pudieron caminar con Dios, sus vidas ahora sirven de evidencia para la relación que nosotros tenemos con Dios. Y por ello el autor de Hebreos al final nos exhorta a mirar el pasado con admiración, admiramos la fe que tuvieron esas personas, a mirar el presente con agradecimiento, reconociendo quién es Dios en nuestra vida, y a mirar el futuro con esperanza, porque la fe que hemos puesto en Dios en el pasado es nuestra evidencia para el futuro. And that's why the author of Hebrews encouraged us at the end of the chapter to look at the past with admiration for what God has done in our life, to look at the present with gratefulness for who is God in our life, and to look at the future with hope, because the same God that did it will do it again. And that was the encouragement that I have for you today. Y ese fue el ánimo que recibí, entre otras cosas, en la conferencia. Y con esa esperanza en nuestros corazones, le vamos a repartir una invitación a cada uno. Y la idea es que esa invitación usted la lleve a su casa y le pueda poner el nombre de una persona. Ya podemos empezar a repartirla. We're going to give you an invitation to every one of you. And the idea is like you can place the name of someone. Alguien que esté en su vida, que usted pueda invitar a la especial que tenemos de Navidad en esa semana. La idea de este movimiento es centrarnos en que constantemente nuestra vida está en misión. Y nuestra misión es cómo podemos llevar la buena noticia a otra persona. Sí, obviamente si necesitan más, pues pueden pedirme a mí o a la pastora, pero que esta invitación que usted se lleva a su casa no se quede en su casa, sino que la pueda dar a una persona, y que en 2 semanas podamos tener el doble de personas aquí para aprovechar esta oportunidad tan grande como es la Navidad, para compartir el nombre de Jesús. In your hands, you have an invitation, and our desire is that you can give it to someone in your world, and you can invite that person to church in 2 weeks' time. That we can take the opportunity, as it is like Christmas, to invite someone to church, and that way we can bring them to them the good news that it is Jesus Christ. So we do encourage that you do that, and if you need more invitation, you can ask to me and to the pastor Elizabeth. Y voy a dar paso a Efraín, que nos quiere compartir algo también de lo que él vive. I want to give the word to Efraín that he also wants to share. Además de, buenos días, Good morning. además de las exposiciones bíblicas, todos los días también teníamos lo que se llamaba la plenaria. Besides the biblical expositions, every evening we have what we call plenaries. El conferenciante se llamaba Paul Williams And we have a preacher called Paul Williams. y el énfasis que hizo fue en hacernos ver que estábamos, que la iglesia se encontraba en medio de una sociedad en un proceso de cambio. And the main point that he wanted to transmit to everybody is that the church
was in a place of change. Estábamos como en una puerta, en un umbral en el que estamos pasando de un lugar a otro. That the church were in a threshold just about to go to a different place. Y fue muy interesante y fue un reto para todos los que estábamos allí el darnos cuenta de que las cosas están cambiando And it was very interesting for everybody that was there to realize that the things are changing. y que como iglesia, como iglesias que representamos allí teníamos que prepararnos para ello. And as a church, we need to prepare for them. Entre otras cosas, porque fueron 3 pedagogías extensas, mencionó que la iglesia no debe ni permanecer como un gueto, Among the things that he shared, because there were several of them, he shared that the church shouldn't be closed, ni tampoco adaptarnos a la sociedad, sino seguir siendo luz a la sociedad que nos rodea. but we shouldn't accommodate either to the world that we're living in. Y lo otro, una de las mejores cosas de estos encuentros es ver a personas que hace tiempo que no vemos, And one of the other things that these encounters brings to us is that we are able to see people that we don't see often. y conocer a otras tantas, entre 700 personas. De hecho, me pasó una cosa curiosa que no sé si- sigo. Vi a una mujer que conozco de hace años, el primer día, y dije, bueno, la vi hablando con alguien, digo, bueno, después la busco y la saludo más tarde. And one of the things that this conference afforded to us is the opportunity to meet new people as well. And something interesting happened. I just saw someone that for a long time I didn't see, and I say, well, I'll say hi to her later. No la vi hasta el último día, no la pude ver hasta el último día. Había tanta gente. But there were so many people there, among 700, that I couldn't see her again until the last day. Y fue una buena oportunidad de comer con personas y hablar de ya no solo de la que uno vive, sino de cómo está la iglesia y el enriquecimiento personal de escuchar a otras personas hablando de Cristo. And also it was a great opportunity to dine with people, to have a quality time with people and talk about the growth in God, the growth that God is doing in their life. Y nada, eso es lo que And I just wanted to share this little testimony and this experience with you all. God bless you. Thank you. Was very encouraging, was the testimony. Muchas gracias. Su testimonio era super encouraging, super animadora. Now we are going to collect the offering. Ahora vamos a recoger la ofrenda. Now we are going to have a Bible scripture reading, which Jenny and Anita are going to read for us. Ahora vamos a tener nuestra lectura bíblica en Isaías 7, 1 a 17, leído por Jenny y por Anita. And after the reading, they are going to pray for the message. Y después de leer, que van a orar por el mensaje. Buenos días, hermanos. Dios te bendiga esta mañana. La lectura bíblica la tendremos en Isaías, capítulo 7, del versículo 1 al 17. Y dice así, mensajes de Isaías a Acaz. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Joram, hijo de Josías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo,
Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mí, Dios. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. The Bible reading this morning comes from the book of Isaiah, which you will find in the Old Testament. Reading from chapter 7, verses 1 to 17. And reads as follows. When Ahaz, son of Jotham, the son of Uzziah, was king of Judah, King Rezin of Aram and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem, but they could not overpower it. Now the house of David was told, Aram has allied itself with Ephraim, so the hearts of Ahaz and his people were shaken, as the trees of the forest are shaken by the wind. Then the Lord said to Isaiah, go out, you and your son Shear-Jashub, to meet Ahaz at the end of the aqueduct of the upper pool, on the road to the washerman's field. Say to him, be careful, keep calm, and don't be afraid. Do not lose heart because of these two smouldering stubs of firewood, because of the fierce anger of Rezin and Aram, and of the son of Remaliah. Aram, Ephraim, and Remaliah's sons have plotted your ruin, saying, let us invade Judah, let us tear it apart and divide it among ourselves, and make the son of Tabeel king over it. Yet this is what the sovereign Lord says. It will not take place. It will not happen. For the head of Aram is Damascus, and the head of Damascus is only Rezin, within 65 years. Ephraim will be too shattered to be a people,
The head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is only Remaliah's son. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Again the Lord spoke to Ahaz, ask the Lord your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights. But Ahaz said, I will not ask. I will not put the Lord to the test. Then Isaiah said, hear now, you house of David, is it not enough to try the patience of men? Will you try the patience of my God also? Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son, and will call him Emmanuel. He will eat curds and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right. But before the boy knows enough to reject the wrong and choose the right, the land of the two kings you dread will be laid waste. The Lord will bring on you and on your people and on the house of your father a time unlike any since Ephraim broke away from Judah. He will bring the king of Assyria. May God bless the reading of his word to us. Anita now is going to pray in Spanish, and then I will pray in English. Gracias, Padre, por este lugar, Señor. Gracias por esta comunidad de creyentes, Dios mío, con la que podemos venir hoy, Padre, a darte honor, a darte gloria, Señor, a través de los cánticos, de las alabanzas, Señor, y del estudio de tu palabra, Padre. Sabemos que eres el Dios que creó todo el universo, Señor, y sabemos también, Padre, que eres el Dios, Padre, que nos dio salvación, Señor, y vida eterna a través de Jesucristo, Dios mío. Recibe, Padre, nuestra adoración esta mañana con acción de gracias, Señor, te la pedimos por los méritos de Jesús. Amén. God, our Heavenly Father, we do thank you for the day that you have given us. We thank you for your guiding word and that you have the whole world in your hands. We pray to grow in faith and trust in you. And may we grow in wisdom and love more deeply. Reach our hearts with your word and message, that we all may be blessed in understanding your ways. May we all have joy in you and have peace in our hearts, come what may in our lives. We pray together in the name of Jesus. Amen. Before we listen to the message which Eddie will bring us and Sheila will translate it, we are going to sing Emmanuel. Justo antes del mensaje vamos a cantar una canción más, Emmanuel. Because Christmas is all about Emmanuel, God with us. Porque Navidad se trata de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Please stand up and sing. Nos ponemos de pie y vamos a cantar. Emmanuel.
dice que sí. Sí, So now we are going to listen to the message. Ahora tenemos nuestro mensaje. The children can. No children. Yeah, okay. One child. Only one child. Only one child. La niña pues ya en su casa. Se nota la lluvia, el frío. It's cold and rainy today. ¿Ustedes han visto alguna vez esas estrellitas reflectantes que a veces los papás ponen en el techo de las habitaciones? Have you ever seen the fluorescent stars that sometimes, maybe from IKEA, that the parents stick on the roof of their children's bedrooms? ¿Cuándo las podemos ver, esas estrellitas en una habitación? Can you notice them? En la oscuridad. We can see them in the dark. Jesús nació en medio de la oscuridad de la noche. Era en la noche que los sabios podían ver su estrella en el firmamento. Jesus was born in the darkness of night. It was at night that the wise men could see his star in the sky. Era en la noche cuando los pastores podían ver el resplandor de la gloria de Dios cuando se les apareció o se les presentó un ángel según Lucas. And it was also at night when the shepherds could see the radiance of God's glory, when an angel appeared to them. Y es en nuestra oscuridad, a causa del pecado, cuando Dios se acerca a nosotros y podemos llegar a ver el resplandor de su gloria. And it is in our darkness, because of sin, that God draws near to us, and we can come to see the splendor of his glory. Jesús vino a traer luz a este mundo lleno de maldad y de oscuridad. Jesus came to bring light to this world full of evil and darkness. En el contexto del relato que se nos ha leído hoy en Isaías 7, es un contexto de pura oscuridad a causa del pecado. Un momento en que reinaba la oscuridad porque había terror tanto en el rey como en el pueblo, porque estaban sufriendo por las amenazas que se cernían sobre su futuro. The context of the passage we've read today in Isaiah 7 is the one of pure darkness because of sin, a time when darkness reigned due to the terror that the king and the people were experiencing because of the threats looming over their future. En estos días, hoy en día, las noticias que nos llegan sobre guerra, rumores de guerra, sobre crispaciones políticas en nuestro país, sobre las crisis económicas, de vivienda, de migración, de inseguridad, están provocando en la vida y en las personas miedo y terror. These days, the news we receive about wars and rumors of wars, about the political tension in our country, about the economic, housing, migration and security crises, are causing fear in people's lives. Y es en medio de esta oscuridad donde Dios se sigue acercando para traernos esa luz que pueda brillar. But it's in the midst of darkness, God continues to draw near to bring us light. En los días del rey Acaz, tal vez uno de los reyes más malvados que tuvo Israel, que de hecho adoraba a dioses e incluso llegó a sacrificar a un hijo suyo, al dios Moloch. El rey de Siria y el rey de Israel se unieron para combatir contra Judá con el propósito de destruir Jerusalén
y con ello a la descendencia del rey David. In the days of the king Ahaz, perhaps one of the most wicked kings of Israel, who'd ever worshipped other gods and even sacrificed one of his own sons to Molech, which we read in 2 Kings 16, 1-4. The king of Syria, the king of Israel, joined forces to fight against Judah with the purpose of destroying Jerusalem, and with it the lineage of King David. De hecho, según el versículo 6, su intención era poner otro rey en el trono de Judá, uno que no perteneciese a la dinastía de David, desafiando así el pacto que Dios había hecho con el rey David. In fact, their intention was to place another king on the throne of Judah, one who did not belong to the lineage of David, thus defying the covenant that God himself made with the house of David. Pero comienza el texto diciendo en el versículo 1 que no pudieron tomar Jerusalén. But the text begins by saying in verse 1 that they could not take it. Pero a pesar de todo eso, la casa de David seguía amenazada. Una nueva invasión era inminente, tanto que el rey y el pueblo estaban aterrados. Despite this, the house of David remained threatened. A new invasion was imminent, as we see in verse 6, and both the king and the people were terrified. Y ante esa amenaza, ¿qué hace el rey Acaz? What did Ahaz do in this situation? Primero hizo preparativos para proteger a Jerusalén ante un posible asedio. Fue al acueducto para asegurarse de que había suficiente provisión de agua. He made preparations to protect Jerusalem from a possible siege. He went to the aqueduct to ensure that there would be sufficient supply of water. Y además estaba planteando la posibilidad de hacer una alianza con Asiria, una poderosa nación enemiga de los sirios. The possibility of forming an alliance with Assyria, a powerful nation, an enemy of the Syrians, was raised. Y es en ese momento de la historia cuando Dios envía a su profeta Isaías para hablar con el rey Acaz y darle un mensaje que encontramos en el versículo 3 y 4 de este capítulo 7. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizones que humean. At that moment, God sent his prophet Isaiah to speak with Ahaz and deliver a message which said, go out, you and your son, Shear-Jashub, to meet Ahaz at the end of the aqueduct of the upper pool, on the road to the launderer's field. Say to him, be careful, keep calm and don't be afraid. Do not lose heart because of these two smouldering stubs of firewood. El mensaje de Dios contenía, por un lado, una imagen. Dice que más vale una imagen que 1000 palabras, ¿no? Pues Dios le dijo a Isaías que fuese con su hijo Sear-Jasub. God's message contained an image, and as we know, it says, a picture is worth 1,000 words. God told Isaiah to go with his son, Shear-Jashub. Y el mensaje de Dios iba a estar reforzada por una imagen. Un hijo de Isaías, cuyo nombre significaba, ese nombre tan raro significa, un remanente volverá. God's message was to be reinforced by an image, a son whose name meant, a remnant will return. Este nombre estaba recordándole al rey que sea cual fuese la decisión que él iba a tomar, Dios no iba a abandonar a su pueblo hasta el punto de dejarlo desaparecer por completo, ni iba a faltar a sus promesas dadas a su pueblo. This name was reminding the king that whatever his decision, God was not going to abandon his people to the point that he would let them perish completely, nor would he break his promise. Pero el nombre de este hijo también le estaba recordando algo triste. Solo un remanente se salvaría si no responde con fe al llamado de Dios. But the name of this son also recalled something sad. Only a remnant would be saved if God's call was not answered with faith. Pero el contenido de
del mensaje de Isaías también era un mensaje de llamamiento a la calma. Guarda y reposa, te dice nuestra versión Reina Valera del 60. Le estaba diciendo, ten calma, no hagas nada. Yo salvaré a Judá de un modo distinto del que tú estás pensando. Le está diciendo lo que tiene que hacer. Solamente confía en mí. No hagas ningún tratado con potencias extranjeras. A message calling for calm. Be still and quiet, he is telling them. Be calm, do nothing. I will save Judah in a way different from what you're thinking. He's telling them that what they must do, simply trust God. Do not make any treaties with foreign powers. Una imagen, un mensaje de calma, pero también un mensaje de ánimo contenía. No temas ni se turbe tu corazón, porque estos que vienen a atacarte del norte van a perecer. Pronto van a desaparecer. A message of encouragement. Do not be afraid or let your heart be troubled, for those who are coming to attack you from the north will perish. They will soon disappear. Pero era también un mensaje que exigía una respuesta de parte del rey Acab. En el versículo 11 le dice el profeta: pide para ti una señal de Jehová tu Dios. Demándala ya, sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Pídeme una señal que te confirme a ti que yo voy a actuar a favor de mi pueblo. Estoy dispuesto a remover cielo y tierra para hacer la señal que tú me pidas, le está diciendo Dios acá. It was a message demanding a response. Ask the Lord your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights. Ask me for a sign that confirms I will act on behalf of my people. I am willing to move heaven and earth and land to make the sign you ask of me. Pedir una señal de confirmación era una forma de expresar de que sí, que creía en Dios. Asking for a sign of confirmation was a way of expressing belief in God. En definitiva, con este mensaje, el Señor le estaba diciendo al rey Acab: confía en mí, cree que lo que te estoy diciendo es cierto, porque si no lo hace, van a perecer. Ultimately, with this message, the Lord was telling King Ahaz, trust in me. Believe that what I'm telling you is true, because if you don't, you will perish. Acab, ese rey que siempre vivió alejado de Dios, se le dio una oportunidad de volverse a él con fe y de actuar como un creyente. Y todo esto lo hizo Dios por amor al pacto que había hecho con el rey David. Ahaz, the king, who had always lived apart from God, was given an opportunity to turn to him in faith and act as a believer. And God did all this out of love for the covenant he had made with David. Acá solo tenía que hacer una cosa: creer la palabra que Dios le dijo por medio del profeta. Nada más eso, creer. Ahaz only had to do one thing: believe the word that God spoke to him through the prophet. El profeta le está invitando a tomar una decisión. O decides salvarte por tus propias fuerzas y estrategias humanas, o decides confiar en la fidelidad de Dios a sus promesas. The prophet was inviting him to make a decision. Either you choose to save yourself through your own strength and human strategies, or you choose to trust in God's faithfulness to his promises. ¿Y qué decide acá? Pues rehusar la propuesta del Señor de pedirle una señal que confirmara sus palabras. ¿Y qué argumenta para no aceptarlo, pero queriendo quedar bien? And Ahaz decides to refuse the Lord's offer of a sign confirming his words. And what argument does he use to justify not accepting it while still trying to appear agreeable? Acá intenta ocultar su decisión de no creer a Dios bajo una apariencia de piedad. No pediré señal, porque eso sería tentar a Dios. He tries to hide his decision not to believe in God under a facade of piety. I will not ask, I will not put the Lord to the test. Acá estaba reflejando lo que había en su corazón: incredulidad. La
la oscuridad del pecado que hay en el ser humano desde el principio de la caída, es esta. No quiero que Dios sea rey. Yo decido vivir sin Dios. Yo sé lo que más me conviene. Eso es lo que está diciendo acá. Ahaz was reflecting what was truly in his heart, unbelief. The darkness of sin that has been in humankind since the beginning of the fall. I don't want God to be king. I choose to live without God. I know better what is best for us. Dios se acerca y el ser humano le rechaza. Prefiere seguir confiando en sus propias capacidades para la vida que en Dios. Pero recuerda, seguir nuestros propios deseos conduce a la perdición. God draws near, but humanity rejects him. It prefers to continue relying on its own abilities for life. But remember, following your own desires leads to perdition. 2700 años después de que el profeta Isaías realizara su ministerio de llamar a seguir al Dios vivo en medio de la incertidumbre, del miedo, del temor, hoy en día la respuesta mayoritariamente del ser humano sigue siendo la misma: rechazar a Dios. 2,700 years after the prophet Isaiah carried out his ministry of calling people to follow the living God in the midst of uncertainty, today the majority of humankind's response remains the same: rejection. Y Dios responde al rey Acaz y a su rechazo. Isaías pasa de hablar al rey de tu Dios, en el versículo 11, donde dijo: pide señal para ti de Jehová tu Dios, a hablar de mi Dios, versículo 13. ¿Acaso tienen ustedes que agotar la paciencia de mi Dios? And this is God's response to Ahaz's rejection. Isaiah shifts from speaking to King Ahaz of your God, which we read this in verse 11. Ask for a sign from the Lord your God, to speaking of my God, which we read in verse 13. Do you have to try the patience of my God? Porque la única manera de que Dios se convierta en mi Dios es creyendo, es obedeciendo y confiándole toda mi vida. Cuando yo le rechazo, pierdo la oportunidad de que Dios se convierta en mi Dios. Because the only way for God to become my God is by believing, by obeying, and entrusting my life to Him. When I reject Him, I lose the opportunity for Him to become my God. Y esa paciencia de Dios a la que hace referencia Isaías se ve reflejada en que, a pesar del rechazo, Dios sigue ofreciendo señales que demuestran que Él sigue acercándose y sigue esperando una respuesta positiva del ser humano. This patience of God that Isaiah refers to is reflected in the fact that despite the rejection, God continues to offer signs that demonstrate He's still drawing near, waiting. Y es ahora, en ese momento, cuando Dios es el que decide dar una señal. Aunque ahora no es una señal de invitación a creer, ahora es una señal profética. And now God Himself decides to give a sign, although this time it's not an invitation to believe, but a prophetic sign. Dice el versículo 14, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. It tells us in verse 14, therefore the Lord Himself will give a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Analicemos la señal. Una virgen concebirá un hijo. A young virgin would conceive a son. Le pondrá por nombre Emmanuel. He will be named Emmanuel. Comerá, dice el versículo 23, ese no lo leímos, pero dice que comerá mantequilla y miel, que era lo único que quedaría. No habla de abundancia, está hablando de escasez. Solo va a quedar mantequilla y miel. And it tells us in verse 23, which we haven't read, he will eat curds and honey, which was all they would have left. It doesn't speak of abundance, but of scarcity. Y antes de que este niño sepa discernir el bien del mal,
yo voy a cumplir la profecía que he dicho. And before he can discern good from evil, the prophecy will be fulfilled. La de que los reinos del norte iban a desaparecer. Sorry, esto está añadido. La profecía de que el reino del norte iba a desaparecer. It was the prophecy about the fact that the northern kingdom would disappear. ¿En qué sentido el nacimiento de este niño se convertía en una señal? In what sense would the birth of this child become a sign? Dios le daría acaso una señal de que en unos pocos años, tanto Israel como Siria serían derrotados. Esta era la señal de liberación para acá. God would give Ahaz a sign that in a few years both Israel and Syria would be defeated. This was a sign of deliverance for Ahaz. Pero a partir del versículo 17 de este pasaje, Isaías profetizó que Asiria, la nación en la que estaba confiando el rey Acab, también le traería ruina a Judá. But beginning in verse 17 of the same passage, Isaiah prophesied that Assyria, the nation in which Ahaz trusted, would also bring ruin to Judah. El nacimiento de este manual es un texto sobre el que ha habido muchas discrepancias en su interpretación. Pero yo creo, personalmente, que esta profecía tuvo dos cumplimientos. This text has been the subject of much disagreement regarding its interpretation, but I believe that this prophecy has two fulfillments. Por un lado, un cumplimiento en la época de Acab. Una mujer joven, virgen, recién casada, que vivía en palacio, dio a luz un hijo al que puso por nombre Emmanuel. On the one hand, a fulfillment in the time of Ahaz. A young virgin, a newly married woman, living in the palace, gave birth to a son, whom she named Emmanuel. Emmanuel es el nombre que su madre le pone a su hijo en una situación adversa por la que está pasando el país, porque puede expresar dos cosas este nombre. Emmanuel is the name his mother gave the child, given the adverse situation the country was facing, because it can express two things. La confianza que tiene en medio de la angustia, Dios está con nosotros, o reflejar una oración pidiendo ayuda, Dios esté con nosotros. The confidence she has in the midst of anguish, God is with us, or reflect a prayer of asking for help, God be with us. Escuchar constantemente este nombre al llamar al niño juguetón, Emmanuel, ven, Emmanuel, se convertiría en una señal, porque estaría continuamente recordando al rey que había rechazado a Dios. Dios se hace presente cuando su pueblo pasa por la angustia. Constantly hearing this name when calling the child became a sign. As you can imagine, anyone with children calling their child, Emmanuel, come here, Emmanuel. It was constantly being spoken, because it would remind the king of reality he rejects. God makes himself present when his people are in distress. Y se convertiría así en una señal que recordaría lo que Dios dijo cuando se cumpliese esa profecía. It thus becomes a sign that would remind him of what God said when it came to pass. Pero por otro lado, Emmanuel también es el niño del que se nos habla un poquito más adelante en Isaías 9, 6 y 7. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre su trono, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. On the other hand, Emmanuel is the child of Isaiah 9, 6-7. For unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Emmanuel es el descendiente del rey David, cuyo nacimiento libraría
a su pueblo. Emmanuel is the descendant of King David, whose birth will liberate his people. Esta profecía entonces, según mi entendimiento, tendría un primer cumplimiento en la época de Acab, en que nacería un niño de una mujer joven, virginal, y nacería en medio de la escasez de un pueblo en la época en la que desaparecería el reino del norte. This prophecy would have its first fulfillment in the time of Ahaz, when a child would be born to a young virgin woman amidst the people's famine, at the time when the northern kingdom would disappear. El hijo sería una señal para acá, cuando Judá fuese liberado de la amenaza del norte, tal como Dios había predicho, que él estaría con su pueblo. The son would be a sign for Ahaz, when Judah would be delivered from the threat of the north, just as God had foretold, that he would be with his people. Pero también señalaría al niño especial que nacería en el futuro. But it also points to the future child who would be born in the future. Cuando Mateo, más de 700 años después, citó las palabras de Isaías en referencia al nacimiento de Jesús, el escritor del Evangelio declaró que Jesús era el Mesías, el cumplimiento final de la profecía de Isaías. When Matthew, more than 700 years later, quoted Isaiah's words regarding the birth of Jesus, the Gospel writer declared that Jesus was the Messiah, the ultimate fulfillment of Isaiah's prophecy. Fue un ángel el que se le apareció a José para darle un mensaje de parte de Dios, en Mateo 2, 20 y 23. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. It was an angel who appeared to Joseph to give him a message from God. In Matthew 2:20-23 we read, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Mateo 1, no Mateo 2, lo siento. Este niño que nacería sería el Hijo de Dios, sería Dios mismo haciéndose hombre. This child would be the Son of God, God himself in human form. Al venir a su pueblo de esta manera, Jesús fue la personificación de ese concepto de Dios con nosotros. Mientras que el niño que nació en el tiempo de Abraham simplemente simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo. By coming to his people in this way, Jesus was the embodiment of the concept of God with us, while the child born in the time of Ahaz simply symbolized God's presence with his people. Jesús se convirtió en Emmanuel. Él entró en un tiempo y en un espacio para unirse a su pueblo elegido como parte de su gran plan de redención. Jesus became Emmanuel. He entered time and space to join his chosen people as part of his great plan of redemption. Y sabemos que esta profecía o este pasaje habla de Jesús porque esta profecía no está solamente dirigida acá, sino también a toda la casa de David. Dice en 7:13, oíd ahora, casa de David. We know this passage speaks of Jesus because the prophecy is addressed not only to Ahaz, but also to the entire house of David, which tells us in Isaiah 7:13, hear now, O house of David. Emmanuel nos habla tanto de la deidad de Jesús, Dios mismo con nosotros, como su identificación y cercanía con el ser humano, es decir, ese Dios con nosotros. Emmanuel speaks both of Jesus' deity, God with us, and of his identification with and the closest to humanity, God with us.
Y este Jesús sigue siendo hoy en día Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Él ascendió al cielo, dijo a sus discípulos, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos, en Mateo 28. Jesus is still Emmanuel today. When he ascended to heaven, he told his followers, I am with you always to the very end of the age. Y es a través de su Espíritu que envió a sus discípulos en Pentecostés y sigue otorgando a cada creyente desde entonces. Y desde entonces Jesús sigue diciéndonos a través del Espíritu Santo a cada creyente, yo estoy contigo, Dios con nosotros. And through his Holy Spirit, continues to bestow upon every believer ever since. Jesus remains God with us. En un mundo tan convulso como el nuestro, en donde cada mañana nos estamos levantando con noticias sobre la inmoralidad, la deshonestidad de nuestros políticos, con noticias de guerra y rumores de guerra que encogen nuestro corazón y con noticias que siembran la incertidumbre en nuestras vidas, tenemos que recordar el mensaje de Dios a través de este profeta Isaías. Está alerta, pero ten calma, no temas ni desmaye tu corazón. In a world as turbulent as ours, where every morning we wake up to news about the immorality and dishonesty of our politicians, to news of wars and rumours of wars that break our hearts, to news that sows uncertainty in our lives, we must remember that the message that God gives through the prophet, be alert, but be calm. Do not be afraid or let your heart faint. Es un mensaje que está retando nuestra fe. Estamos seguros de conocer a nuestro Dios de tal manera que depositamos toda nuestra confianza plenamente en Él, a pesar de las circunstancias que nos rodean. This is a message that challenges our faith. Are we so sure we know God, that we know our God, that we place all our trust in Him completely? En el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo para nacer de una virgen. Y su nacimiento nos confirma que su palabra es una palabra confiable. In the fullness of time, God sent His Son to be born of a virgin. His birth confirms that His word is trustworthy. Ahora Él te pide que creas en Jesús, el que salva a su pueblo de sus pecados, para darles plenitud de vida y vida eterna. Now He asks you to believe in Jesus, the one who saves His people from their sins, to give them fullness of life, eternal life. ¿Crees esto? ¿O vas a poner excusas piadosas como hizo acá? Do you believe this? Or will you make pious excuses like Ahaz did? Que la fidelidad de Dios nos anime a todos a confiar cada día plenamente en Él. May God's faithfulness encourage us all to trust Him completely. What a wonderful message. God is with us. God be with us forever and ever. Qué mensaje, ¿no? Que Dios está con nosotros y siempre va a estar con nosotros. And our God is an almighty God. He is King of kings and the power above all powers. Y como dice la canción que vamos a cantar, Dios es sobre todo y es Dios todopoderoso. Please stand up. We are going to sing our last hymn, Above All Powers. Nos ponemos de pie y vamos a cantar nuestro último himno, sobre todo.
name for this wonderful time, and we give the week to come in your hand. May you bless all the people, and we pray for those who are sick. We pray especially, we pray for those who are fighting against the terrible diseases like Sheila and others. You know their names, and you know who are struggling for their life. Every problem we put in your hand, we trust in you, and you are all of all in our life. We thank you in the name of Jesus. Amen. Gracias, Padre, porque tú eres todo, eres bueno y estás sobre todo. Y gracias en ese tiempo, sobre esta estación, que pensamos en tu regalo, por tu amor, que mandó tu Hijo para vencer la muerte, para que tengamos vida. Y gracias por que sea esta estación, este tiempo, una otra adoración, que nos acercamos más a conocerte a ti, conocer a tu Hijo, que sea nuestro ejemplo en nuestra vida. Pedimos que los que no estén con nosotros, los que están con enfermedades, los que no se encuentran bien, los que están viajando, que le guarden y protegen. En el nombre de Cristo. Amén. Una cosita. En estos momentos y en esta hora de mediodía, tanto Ligia como Linda están cogiendo vuelos para cruzar el Atlántico, así que recordémosla en oración. So let's remember right now, we've got our sisters in Olinda and Ligia, que are those that are traveling right now to be with their families, crossing the charco, crossing the ocean. Las dos mandaron muchos saludos para la iglesia, decían las dos que las van a echar mucho de menos, que nos van a echar. We're going to miss them, and so they want to send greetings to us at our church. Y esta semana se va Ale, se va Caterina, y yo no sé, Fernando, y yo no sé quién más se nos va a reunirse con su familia en Navidad, porque el Señor les bendiga, ya hemos estado orando por ellos. So let's continue praying, because there's several of us, those that are traveling right now from our midst, from the church, that will be traveling in these days, this week, next week, to be with their families. Pero quien se nos va por 3 meses, Joana, 3. And I'll be leaving now for 3 months. Nos alegra mucho que pueda compartir este tiempo con las iglesias de Estados Unidos y con su familia a la Navidad, pero también nos deja ahí un bobote muy triste por su ausencia estos tiempos con nosotros. We're really glad that I could be for 3 months with family, going back and doing mission work, so connecting with my church and supporters, sharing about the work that God's doing, and there will be a big hole that we'll be missing here. Vamos a estar orando por ti y por favor, cada iglesia que pise le da saludo de nuestra parte, pero sobre todo le dan las gracias, porque gracias al apoyo de esas iglesias tú puedes estar aquí, puedes servir en medio de nosotros, y estamos muy agradecidos a la iglesia que te apoya. Así que muchos saludos. We're praying for me, and she's saying every church, there's several churches that support me, and so they want to pass your greetings as a church to the different churches that support the work of what God is doing here in the Canaries. Ok. Señor, gracias por la vida de Joana, la amamos un montón, la vamos a echar de menos, nos gozamos en el tiempo que va a pasar con su gente allá, Señor. Guárdala, acompáñala en ese viaje tan largo, hasta aquí tú has abierto las puertas, te alabamos por ello, Señor. Y bendícela mucho también, que ella siga siendo de bendición ahí donde está. En el nombre de Jesús. Our Heavenly Father, we thank you so much for your workers, for your fellows, and we thank you so much for Joanna, who has been with us and devoted her talent to this little church. And we ask you to bless her feet wherever she goes. You bless her, and may she bring more and more people to your kingdom. And we are happy that she will be united with her family in USA. And we wish her a very happy Christmas with her family and her church there. And we are also longing for her return to this little church. And we thank you
In the name of Jesus, amen. Te queremos. So our service is at the end, but you are welcome to have a fellowship coffee tea with us. Terminamos, tenemos café y